Hola a todos. Vamos a acabar con este primer bloque de temas. Hemos hablado sobre todo del dolor, analgésicos, también de la inflamación y ahora volvemos un poco al dolor porque vamos a ver muy por encima, pero un poco de los anestésicos locales. Esto que tenéis aquí es el primer anestésico local del que se tuvo conocimiento, es la cocaína. La cocaína, como todos sabéis, es originaria de América del Sur, es de una planta, procede de la planta Erythrocylum coca. Y los españoles fueron los primeros cuando llegaron los conquistadores en el siglo, finales del siglo XV, principios del XVI, que vieron que ahí había dinero y fueron los primeros en legalizar el tráfico y, en fin, regularizar las plantaciones, someterlas a impuestos, etcétera, etcétera. Esto cae un poco en el olvido, el uso de coca no en esa región, sino digamos en el resto del mundo. Y no es hasta el siglo XIX cuando la cocaína alcanza Europa. En el siglo XIX había una gran, por parte de todas las coronas europeas y de los imperios, una gran ansia de conocimiento y había patrocinios para expediciones a lo largo y ancho del mundo, por ejemplo, la más famosa, la de Darwin, pero hubo muchas otras. Por ejemplo, el emperador de Austria mandó la fragata Novara alrededor del mundo y una de las cosas que hizo fue traer hojas de coca a Austria cuando regresó. 20 años después, perdón, 2 años después, Alfred Niemann, que era un estudiante de doctorado, tendría veintitantos años, lo que hizo su tesis la hizo sobre cómo extraer la cocaína de esa hoja de coca que sabían que los indígenas usaban, bueno, pues para poder trabajar muchísimas horas. Ya así, 20 años después, von Anrep demuestra por primera vez las propiedades de anestésico local de la cocaína. Lo que hace es coger una rana y poner un anca de la rana en una solución control, en suero fisiológico, y el otro anca de la rana en una solución con cocaína. Cuando estimulaba esa anca con un alfiler, solamente el anca que estaba sumergida en la solución control reaccionaba y la otra extremidad no se movía. Este éxito hace que la cocaína se incluya en la farmacopea oficial de Estados Unidos y hay un boom de la cocaína a finales del siglo XIX. Al principio, como podéis comprender, no se conoce absolutamente nada de todo lo malo de la cocaína, de la dependencia, tolerancia, etcétera, etcétera. Y en 1884 Freud escribe un libro que se hace famoso, que es sobre la coca, y defiende su uso, él lo llamaba energizante psíquico y sexual. En fin, y se lo recomendaba a los pacientes que estaban deprimidos, alicaídos, etcétera, etcétera. Obviamente tenía bastante éxito. El problema fue que muchos de estos pacientes, incluida su novia, por cierto, murió completamente enganchada a la cocaína. Daos cuenta de que estaban tomando concentraciones y cantidades enormes de cocaína completamente pura. Al mismo tiempo, un oftalmólogo conocido de Freud, de hecho la cocaína se la dio Freud, empieza a usarla en operaciones oculares como anestésico local y tiene muchísimo éxito. Y en 1886, muy poquito después, Pemberton inventa la Coca-Cola. Pemberton era un veterano de la Guerra Civil estadounidense y enganchado a la morfina. Como hablamos, muchísimos veteranos de la Guerra Civil estadounidense estaban enganchados a la morfina. Y se le ocurrió que a esta bebida le podía añadir este nuevo compuesto, que era cocaína. De hecho, la Coca-Cola hasta 1903 lleva 9 miligramos de cocaína por vaso. La chispa de la vida. Si os acordáis, en la primera o segunda clase hablé de una serie que se llama The Nick, que está muy bien, que habla de un médico en un hospital justo a principios del siglo XX que está enganchado a la cocaína. Bueno, pues hay un momento en el cual el suministro de la hoja de coca a Estados Unidos se interrumpe por problemas, una guerra en Filipinas, en fin, bueno, una historia. Como no hay suministro de coca, se acaba la cocaína y este hombre lo que hace es ir por todos los contenedores buscando botellas de Coca-Cola y cogiendo todos los restos que hay dentro de las botellas, recolectándolos, hirviéndolos y inyectándose lo que queda. Es decir, estaba extrayendo el alcaloide, extrayendo la cocaína de esa Coca-Cola que era, repito, una fuente de cocaína pura. En 1905 empieza un poco a cundir la alarma.
¿vale? Por estos efectos de la cocaína. Y se empieza a buscar la síntesis de compuestos sintéticos que, digamos, mantengan la capacidad de anestésico local, pero obviamente no tengan esas repercusiones en la salud del que lo consume. El primero fue la procaína, que todavía se utiliza. Como he dicho, la cocaína a finales del siglo XIX fue un boom y hay cosas que ahora mismo nos hacen reír, pero eran normales, como píldoras para el dolor de dientes para los niños de cocaína. Esto no me lo explico. Champú de cocaína. Si leéis aquí, cura la caspa, suaviza la irritación del cuero cabelludo y ya lo mejor es que hace crecer el pelo y le da un lustre precioso. En 1885 se comercializan estas pastillas, pastillas para la garganta, tiene sentido, es decir, suavizan la garganta y te quita esa irritación de garganta porque es un anestésico local y además tiene eucalipto, mentol y la cocaína. Y se hizo también muy conocido en Francia y en Europa el vino Mariani. Vino Mariani, que si veis el anuncio pone ah, vino francés tónico, popular. Claro que era popular, porque es vino de Burdeos mezclado con cocaína, tal cual. Se hizo tan popular ah, que, bueno, ahora veréis quién patrocinaba el vino Mariani. En fin, todo esto se paró ya en los años 20. ¿Vale? En fin, se dieron cuenta de que esta venta de cocaína al por mayor, digamos, debía de parar. Este es el patrocinador del vino Mariani, que es el Papa. El Papa le concedió una medalla, el Papa de por entonces, León XIII, le concedió una medalla al vino Mariani en reconocimiento a los beneficios recibidos por este vino. ¿Vale? Bueno, estos son los anestésicos locales que, como digo, partieron todos la cocaína, pero obviamente ha habido un montón desde entonces que se han sintetizado químicamente. ¿Qué hacen los anestésicos locales para quitarte el dolor? Localmente, por eso se llama anestésico local. Bueno, pues lo que hacen es bloquear canales de sodio, produciendo un bloqueo de la conducción del impulso nervioso. Es decir, en una neurona sensitiva, tú la bloqueas y esa neurona ya no es capaz de transmitir la sensación dolorosa hasta la médula espinal. Acordaros en el primer tema, como explicábamos, que esos receptores nociceptivos en la superficie transmitían la sensación de dolor hasta la médula espinal, donde se integraba en el acta posterior, etcétera, etcétera. Vale, pues eso se bloquea porque se bloquean los canales de sodio. Ahora vamos a entrar un poquito más en detalle. En principio, bloquearían cualquier neurona, es decir, impulsos autónomos, es decir, neuronas autónomas son las neuronas que gobiernan el sistema nervioso autónomo, pues la respiración o la contracción de los vasos sanguíneos, o podrían bloquear también terminaciones motoras, es decir, neuronas que no son sensitivas sino motoras que hacen mover los músculos, o podrían bloquear, que es lo que hacen, terminaciones sensoriales para provocar la anestesia. Bueno, pues ahora en un ratito explico por qué bloquean terminaciones sensoriales pero no bloquean las otras neuronas. ¿Cuál sería el anestésico local ideal? ¿Qué tendría que tener? Bueno, lo primero que inhibiera de forma reversible, obviamente, porque tú te dan unos puntos en una mano, te ponen anestesia local, pero esa mano quieres recuperar la sensibilidad media o una hora después. Inhibición reversible de los nervios sensitivos, no de los nervios motores, no de los nervios autónomos, y que no hubiera toxicidad local ni sistémica. Que la duración del bloqueo, a ser posible, fuera predecible y el inicio de acción también. Es decir, cuando tú vas al dentista y te van a hacer un empaste y te ponen la anestesia, el dentista sabe perfectamente cuánto tiempo se tiene que ir y dejarte allí esperando para que aquello haga efecto y sabe perfectamente cuánto tiempo va a hacer efecto. Y que fuera una iniciación y duración del efecto uniforme en todas las aplicaciones. Luego al final del tema veremos que hay un montón de aplicaciones distintas, de vías de administración, si queréis, distintas de lo anestésico local. Bueno, pues si tuviera, digamos, una acción predecible, más o menos en todas las aplicaciones, pues sería mejor. Bueno, pues teniendo en cuenta todo esto, se selecciona el fármaco según la fisiología neural, es decir, según dónde queramos. Pues no es lo mismo dar un fármaco por vía administrándolo de manera epidural, por ejemplo, para un parto, que es anestesia local, epidural, que unos puntos en una mano. El fármaco puede ser distinto dependiendo porque la fisiología de los nervios donde vamos a inyectar es completamente distinta. Dependiendo también de la farmacocinética y la farmacodinamia del fármaco. ¿Qué es la farmacocinética? Lo que el cuerpo le hace al fármaco, es decir, cómo lo absorbe, cómo lo distribuye, cómo lo libera, cómo lo metaboliza y cómo lo excreta. Eso es la farmacocinética.
Y la farmacodinámica es lo que el fármaco le hace al cuerpo. Es decir, qué receptores activa o inhibe, qué efecto va a producir. ¿De acuerdo? Bueno, pues con todo esto se elige un anestésico local. Vamos a hablar un poco de la estructura química. Ahí pongo dos ejemplos, no para que lo aprendáis, simplemente para que veáis una cosa curiosa, y es que la estructura siempre es la misma en todos estos anestésicos locales. Hay una porción aromática. Porción aromática significa, si os acordáis de química, una porción aromática significa un ciclo insaturado, es decir, un benceno, básicamente, que lo tenéis ahí, unida a una amina terciaria que tenéis aquí. Una amina terciaria es un nitrógeno con 3 sustituyentes. 1, 2, 3. ¿De acuerdo? El cómo está unida nos va a dar las dos clases de anestésico local. Tenemos enlace tipo éster o enlace tipo amida. ¿Vale? Esos son los dos enlaces. Pero las otras dos partes son iguales. Porción aromática, amina terciaria. Y en medio está lo que nos diferencia. Tenemos los anestésicos locales tipo éster, porque la unión entre esas dos partes es un éster. Por ejemplo, tetraecaína o procaína. Son anestésicos muy hidrolizables. ¿Qué significa eso? Que se van a romper fácilmente por el organismo, porque ese enlace éster es fácilmente rompible, con lo cual no van a durar mucho. En cambio, los anestésicos locales tipo amida, este enlace es bastante más difícil de romper, con lo cual van a estar más tiempo en el organismo y por lo tanto van a distribuirse más y por lo tanto van a durar más su efecto. Por ejemplo, lidocaína o bupivacaína. Es fácil saber si un anestésico local es esteroamida, es decir, si va a durar su acción más o menos. ¿Por qué? Bueno, es un truco tonto, pero funciona. Los anestésicos locales tipo amida tienen siempre una I delante de la terminación caína. Todos acaban en caína, como el primero que fue cocaína, ¿de acuerdo? Tetra, caína, procaína, lidocaína, bupivacaína. Pero los de tipo amida siempre tienen una I en su nombre antes de caína. Como veis aquí, que no hay que estudiárselo, pero como veis aquí, simplemente para que veáis las tres partes diferenciadas, en la región aromática, la cadena lateral de la amina y en medio el enlace éster o el enlace amida en azul. Esto, por cierto, es una ilustración del libro del RANG de farmacología que yo creo, a mí es el que más me gusta, ¿vale? Porque digamos que tiene, para ser claro, tiene muchos colorines y es menos ladrillo que otros libros de farmacología que hay por ahí. Pero bueno, está bien, fuera broma, está bien explicado y yo creo que está bien estructurado. El rank. Este es antiguo, la quinta edición que está aquí, pero yo creo que van ya por la novena edición. Vamos a hablar un poco de la farmacocinética porque es importante. Es decir, ¿qué le hace el organismo al fármaco, al anestésico? Bueno, lo primero que es importante, y ahora veremos por qué, es que son bases débiles. Bases débiles. Una base débil, igual que un ácido débil, está de dos maneras distintas. Puede estar cargada o puede estar no cargada, ionizada o no ionizada. Y eso está en equilibrio. Los ácidos y las bases están en equilibrio, la forma ionizada y la forma no ionizada. Os pongo un ejemplo clásico. El ácido clorhídrico, HCl. Pues está en equilibrio la forma HCl, que no está ionizada, con la forma ionizada, que sería un protón H más cloruro, Cl menos. Esas partículas tienen carga en la forma ionizada y está en equilibrio con la forma no ionizada. En las bases pasa igual. Hidróxido sódico, NaOH. Esa es la forma no ionizada, no hay carga eléctrica. Y eso está en equilibrio con Na sodio más, y OH menos, un hidróxido. Y esas partículas sí están cargadas. Vale, pues en las fases débiles pasa lo mismo. Pasa lo mismo. Hay un equilibrio entre la forma cargada y la forma no cargada. Y eso es muy importante cuando hablemos ahora del mecanismo de acción. La absorción de estos fármacos, bueno, depende de la dosis, más concentración, más absorción, obviamente, depende de la zona. Hay zonas que estarán más vascularizadas y en donde se absorberá más el fármaco. Depende de si añadimos o no adrenalina, porque la adrenalina va a provocar, como hablamos en el tema anterior, una vasoconstricción, y al haber vasoconstricción hay menos sangre y que al haber menos sangre habrá menos absorción. Daos cuenta de que aquí no queremos que se absorba el fármaco, porque lo que queremos es un efecto local. Tú das puntos en una mano y pones anestesia, y tú no quieres que la anestesia se absorba y se vaya por ahí arrastrada por la sangre, tú quieres que se mantenga en la mano. Así que lo que no queremos es que se absorba. La distribución, como he comentado, es más grande en amidas porque tienen más tiempo de vida media, porque el enlace amida es más difícil de romper. Y el metabolismo, o biotransformación, que es lo mismo, en estas amidas es degradación hepática, es decir, el fármaco tiene que ir
al hígado, que es la zona de metabolismo por excelencia del organismo, para romperse, mientras que en el caso de los ésteres no tiene que ir a ningún sitio, porque hay una enzima en el plasma que es en la sangre, que es la pseudocolinesterasa plasmática, que rompe enlace éster. Con lo cual, por eso se rompe tan fácil ese enlace y por eso estos anestésicos locales se rompen tan fácilmente y tienen tan poca vida media. Recuerdo, los de amida son los que tienen una I delante. Vamos a ver cómo funcionan. Mecanismo de acción. Como he comentado anteriormente, lo que hacen es inhibir la propagación de potenciales de acción, es decir, inhibir la conducción del impulso nervioso porque bloquean canales de sodio. Y ahora viene la explicación de por qué inhiben vías sensoriales, pero no inhiben vías motoras, por ejemplo. Es simplemente cuestión de tamaño. Las vías sensoriales son estrechas. O sea, acordaros del primer tema, miráis cómo las vías sensoriales eran estrechas, mientras que las vías motoras son, o las neuronas motoras son bastante más anchas. Entonces es más fácil que bloqueen las estrechas que las anchas. Pero si tú sigues dando anestésico local, al final acabas por bloquear las otras. Si alcanzas una dosis lo suficientemente alta, al final llegas a bloquear las vías más anchas. Digamos que al principio, con la dosis normal, lo que quitas es el dolor, que es lo que buscamos, pero si sigues aplicando dosis, empiezas por inhibir las sensaciones de calor, de tacto, de presión y por último, si sigues aplicando, le quitas la movilidad a la mano, en el caso que estamos hablando de unos puntos en la mano, porque estás inhibiendo las neuronas motoras. ¿Por qué se inhibe la conducción del impulso nervioso? Porque hemos dicho que se bloquean canales de sodio. Los canales de sodio, ¿qué hacen? Abrir una puerta para que entre sodio cargado. Cuando al interior de una célula entran cargas positivas, ocurre una despolarización. Eso significa una excitación, un cambio en el potencial de acción. Y eso provoca una conducción del impulso nervioso. Es decir, se abre, imaginaros que tenemos la mano puesta y te pegan un martillazo, tú registras el dolor. Pero ese registro del dolor se produce en la médula espinal. La sensación tiene que viajar por la neurona nociceptiva sensorial hasta la médula espinal. ¿Cómo viaja? Porque se abren canales de sodio, entran cargas positivas, la neurona se excita y es capaz, variando el potencial de acción, de conducir ese impulso eléctrico. ¿Qué hace el anestésico local? Pues se carga el canal de sodio, lo bloquea, con lo cual ya no hay carga positiva, ya no hay excitación neuronal, se bloquea esa sensación y nunca llega a la médula espinal, que es donde se registraría. Por eso son capaces de impedir la sensación dolorosa. Algún detalle más del mecanismo de acción. Mirad, como he comentado, hay dos formas en equilibrio. Ionizada, en este caso con una carga como veis aquí, y no ionizada, como veis aquí. Bien, aquí el problema está en que el bloqueo del canal de sodio se hace desde dentro. Desde dentro. Lo normal que sería que esta anestesia local, pumba, se pusiera aquí encima y bloquease la entrada del sodio. Bueno, pues no, se hace desde dentro. Para hacerlo desde dentro, lo primero que hay que hacer obviamente es entrar. Y para entrar, tiene muchas más facilidades la forma no ionizada, porque esto es una bicapa lipídica, es apolar. Y a las cosas apolares, lipídicas, no le gustan las cargas eléctricas. Esta partícula nunca va a pasar la membrana plasmática, porque tiene una carga eléctrica. Y eso no pasa por una zona apolar. Pero esta parte sí. Sobre todo si es muy liposoluble. Cuanto más liposoluble, más fácilmente entrará, pero entra más fácil porque no tiene carga eléctrica. Así que ese anestésico local entra y una vez dentro vuelve a disociarse entre no ionizada e ionizada. Y una vuelta más de tuerca al mecanismo es la forma ionizada la que bloquea desde dentro. ¿De acuerdo? Es bastante revesado el mecanismo. ¿Qué sería lo más fácil? Que el anestésico local, pumba, se pusiera encima del canal de sodio, lo tapase y no fuera capaz de entrar el sodio, no se excitara la membrana. Pero eso no ocurre así, es demasiado fácil. Así que lo que ocurre es que hay una forma ionizada en equilibrio con la forma no ionizada. Esta forma no ionizada es la única capaz de atravesar la membrana. Una vez que atraviesa la membrana y entra dentro de la neurona, esa forma no ionizada se disocia otra vez en forma ionizada y no ionizada, en equilibrio las dos. Y es la forma, esta azul, la ionizada, la cargada eléctricamente, en la que bloquea el canal de sodio desde dentro. ¿De acuerdo? Este es el mecanismo de acción. Dependiendo un poco entonces, y ahora lo veremos, del pH,
tendremos más o menos anestésico local dentro de la célula. ¿Por qué? Estamos hablando de que los anestésicos locales, lo hemos dicho antes, es una base débil. Vale. Una base débil en su mismo medio estará no ionizada. Es decir, una base en medio básico está predominantemente no ionizada. Una base en medio ácido está predominantemente en la forma ionizada. Es decir, los compuestos en el medio contrario están ionizados. En su propio medio están no ionizados. Luego, cuanto más básico sea el pH, más desplazado estará el equilibrio hasta esta parte que está no ionizada. Luego, más anestésico local podrá entrar en la célula. Ahora vamos a incidir un poco sobre eso. El efecto farmacológico es mayor cuanto más liposoluble sea el fármaco. ¿Por qué? Porque más fácilmente entra en la neurona. Cuanto más anestésico entre en la neurona, más canales de sodio se taparán o se bloquearán, por lo tanto, más se bloqueará el impulso de la sensación dolorosa. Ese inicio de acción del anestésico es más rápido, sí. Si está muy concentrado, obviamente, porque hay mucho más anestésico, pues más rápido se bloquean los canales de sodio. Algunas veces a las formulaciones de los anestésicos locales en la forma farmacéutica viene hialuronidasa. Hialuronidasa es una enzima que rompe tejido conectivo y por lo tanto facilita la entrada del fármaco a los tejidos. Esto también tiene su contra, que es que aumentaría la absorción sistémica. Aumentaría la absorción sistémica porque más fácilmente llega el fármaco hasta la sangre. Y ya he dicho que eso no es lo que queremos. Lo que queremos es que se quede en el sitio de acción, en la mano, no que llegue a los vasos sanguíneos y se lo lleven de allí. ¿Vale? Adición de bicarbonato. ¿Por qué el bicarbonato va a hacer que el anestésico haga inicio más rápido? Bueno, el bicarbonato es una base, con lo cual el medio será o tendrá un pH más básico. Y si el medio tiene un pH más básico, el anestésico, que también es una base, estará predominantemente en forma no ionizada, como hemos comentado ahora mismo. Y si está predominantemente en forma no ionizada, pasa fácilmente la membrana. Está predominantemente en amarillo, en no ionizado. Luego hay mucho fármaco que es capaz de pasar al interior. ¿Por qué? Porque el medio es básico y el anestésico es básico también. Y ya digo que las bases en medio básico están predominantemente en forma no ionizada. También el inicio de acciones más rápido si no se añade adrenalina o epinefrina, que ya digo que es lo mismo. ¿Por qué? Porque la epinefrina tiene un pH ácido y entonces ocurre lo contrario. Añadimos adrenalina al anestésico local para provocar esa vasoconstricción, como hablamos cuando comentamos lo de las infiltraciones. Tiene sus ventajas, que ahora veremos, pero por contra tiene un problema, que es que la adición de adrenalina acidifica el medio y una base en medio ácido, una base que es el anestésico local en medio ácido, estará predominantemente en forma ionizada, con lo cual no pasará bien la membrana. Va a tardar bastante en pasar la membrana y por lo tanto vamos a tardar más en tener una concentración de anestésico adecuada dentro de la neurona para bloquear el canal de sodio. Bueno, la duración de acción. Esto es cuánto tiempo tarda en hacer efecto. Y ahora, ¿cuánto tiempo se mantiene ese efecto? Bueno, es más corta según qué administraciones, en la vía intratecal, que es un espacio junto a la médula espinal. En esa vía es más corta la duración de acción. Es más larga por contra cuando hacemos bloqueo nervioso periférico, porque hay una menor absorción. Ahora vamos a hablar un poquito al final del tema de las vías de administración y entramos más en detalle. Y la duración de acción es más larga con epinefrina. Esto no contradice lo que acabo de comentar. La epinefrina, como acidificaba el medio, ya he comentado que hace que tarde más el fármaco en hacer efecto, el anestésico. Pero una vez que hace efecto, la duración de acción es más larga. ¿Por qué? Porque la epinefrina contrae los vasos en la región donde hemos inyectado. Al no haber tanta sangre, no hay absorción del fármaco a la sangre y el fármaco continúa ahí donde tiene que estar haciendo su efecto, ¿vale? Por eso la adición de epinefrina tiene un pro y un contra. La ventaja es que la vasoconstricción aumenta la duración de acción del fármaco porque no se va a ningún sitio, porque no hay mucha sangre y la sangre no lo arrastra, pero por contra tarda más tiempo en hacer efecto porque acidifica el medio y el anestésico va a estar predominantemente ionizado, con lo cual le cuesta entrar dentro de la neurona, que es donde sabéis que se bloquea el canal de sodio. Efectos adversos.
Esto lo podéis coger, lo podéis poner muy entre comillas, porque efectos adversos no hay casi efectos adversos en un anestésico local. A altísimas dosis o alguna vez que ha pasado cuando en uso hospitalario, cuando hay una administración intravenosa de forma accidental de un anestésico local. Bueno, pues entonces, ¿qué podemos esperar? Pues podríamos esperar los mismos efectos adversos que si tenemos una sobredosis o una hipersensibilidad a un anestésico general. Es decir, en el sistema nervioso central, si bien es verdad que empezaríamos con inquietud, temblores, convulsiones, al final acabaríamos teniendo pues lo que tiene un anestésico general. Depresión del sistema nervioso central, inconsciencia, parada respiratoria. Igual que si tenemos un anestésico general. Pero repito, serían unas dosis brutales o, que sería más probable, una administración intravenosa accidental. Accidentes que desgraciadamente ocurren. A nivel cardiovascular, lo mismo que un anestésico. Depresión miocárdica, es decir, eh, enlentecimiento del ritmo cardíaco. Sobre todo bupivacaína podría ocasionar esto porque es el anestésico local más potente, bupivacaína. Y vasodilatación. Esa vasodilatación unido a que el corazón late más despacio y que encima tiene que llenar una luz de tubo más grande porque los vasos han dilatado, haría caer la tensión arterial de manera dramática. A nivel local, pues lo que he comentado antes, si hubiera unas dosis muy altas sí que podría provocar un bloqueo motor, normalmente reversible, y si ya fueran unas dosis exageradísimas, irreversibles, es decir, parálisis. Y algunas veces hay personas que son hipersensibles, alérgicas por entendernos, no al anestésico local, sino al éster. Esto es anestésico local tipo éster. Bueno, pues estos ésteres algunas veces hay personas que son sensibles a ellos y podríamos tener una reacción de hipersensibilidad. Pero repito, estos efectos adversos hay que ponerlos muy entre comillas, ¿de acuerdo? Porque solo serían en caso de un accidente o en caso de dosis muy altas. Y vamos a acabar hablando un poco de las maneras de administrarlo, porque hay muchísimas maneras de administrar anestésico local. Tampoco me voy a meter demasiado, pero bueno, que tengáis una idea por lo menos de cómo se hace. No cómo se hace, ni qué tipos hay. Vamos a ir de más simple a más complicado. Anestésica tópica, en lo más simple, pues en forma de aerosoles o de cremas, para la piel, para los ojos, para la boca, en fin. Anestesia local, pero de manera tópica, sin penetrar la piel. Uh, Tienen la ventaja desde el punto de vista de la fisioterapia que algunas veces puede mejorar la hipertonía muscular y para una sesión de fisioterapia puede ser útil. Lidocaína, tetracaína son los que más se utilizan en esta administración. Siguiendo en el nivel de complicación, digamos, ascendiendo un peldaño, estaría la anestesia por infiltración local. Estos son, volvemos al ejemplo que estaba poniendo todo el rato de dar unos puntos en una mano cuando te has hecho una herida. Pues es eso, inyecciones subcutáneas, normalmente unas cuantas inyecciones alrededor de la herida de pequeños volúmenes de anestésico local y lo que intentas alcanzar son esas terminaciones nerviosas. Y normalmente se suele añadir un vasoconstrictor como esta epinefrina, adrenalina, que he comentado. ¿Para qué? Para cerrar los vasos, que esa zona no tenga una vascularización exagerada y por lo tanto el flujo de sangre no se lleve el anestésico local de donde tiene que estar. No voy a dar nombres aquí porque la mayoría se puede utilizar para una infiltración local. Seguimos ascendiendo en la escala de dificultad de administración. Tendríamos ahora anestesia por bloqueo nervioso periférico. Aquí lo que estamos buscando ya es un tronco nervioso. Por ejemplo, en una endodoncia, en odontología, por ejemplo, incluso si inyectamos en el ciático para una cirugía de rodilla. O buscamos en artritis reumatoide, que ya sabéis, esta enfermedad crónica que causa bastante dolor. Podemos dar anestésico local, digamos, de forma crónica, buscando un tronco nervioso. También la mayoría se pueden administrar de esta manera. Pues hay técnicas bastante más específicas y bastante más complicadas y mucho menos frecuentes, como la anestesia regional intravenosa. Es curioso porque lo que se hace aquí es un torniquete, como podéis observar, y para tapar el flujo de sangre, parar el flujo de sangre en una vena. Y lo que hacemos es inyectar en la vena, esa vena que está ahora vacía, inyectar el anestésico local. Y bueno, pues básicamente lo que tenemos es un reservorio, una bolsa llena de anestésico. Con lo cual el efecto de ese anestésico dura un montón, porque no hay sangre que se lo lleve. Obviamente son cirugías menores o cirugías cortas, porque no podemos tener una zona sin riego sanguíneo 7 horas, ¿de acuerdo? Pero bueno, está la posibilidad, repito, de hacerlo, de inyectar directamente en vena en anestésico siempre que en la vena no haya sangre. Si hubiera sangre ya la tenemos liada porque hemos dicho que eso es una causa de efectos adversos grandes. Inyección accidental de anestésico local intravenoso.
Bloqueo simpático. Mm, Hablé un poquito al principio, en el primer tema, de algunas patologías que cursan con dolor, pero que tienen su origen en vías nerviosas, como el síndrome de Sudeck, que supongo que os suena en fisioterapia, o síndrome de distrofia simpática refleja. Tiene su origen en las vías nerviosas simpáticas. El simpático son dos neuronas que hacen sinapsis en lo que se llama la cadena de ganglios paravertebral. Bueno, pues en esa cadena de ganglios paravertebrales, que como su nombre indica está junto, adyacente a la columna vertebral, se puede poner una bomba de infusión que contiene esa bomba lidocaína o bupivacaína, una bomba con un reservorio que va inyectado o insertado en esos ganglios, donde hacen sinapsis las dos neuronas simpáticas. Y eso funciona para este síndrome de Sudeck, porque estamos atacando precisamente el origen del dolor, que son las vías simpáticas. Estos síndromes son muy difíciles de tratar y ya veis que hay que recurrir a terapias bastante complejas. Y ya por último, digo, si nos vamos al escalón superior de dificultad de administración, tendríamos el bloqueo del sistema nervioso central. ¿Cuándo queremos bloquear el sistema nervioso central? Por ejemplo, en la anestesia raquídea, cuando sabéis, bueno, lo habréis visto supongo, en la punción lumbar, entre la L3 y L4 hay un espacio, el espacio intradural, donde se inyectan anestésicos y es para cirugías normalmente de las extremidades inferiores o de la pelvis, tetracaína de acción larga, lidocaína de acción corta, ¿vale? Anestesia raquídea, que no es lo mismo que anestesia epidural, aunque también te pongan de la misma manera para inyectarte, pero se inyecta en otro espacio, en el espacio epidural. Es una cirugía más selectiva y esta es la epidural que conoce todo el mundo para el parto, ¿vale? Lidocaína, bupivacaína se utilizan. Entonces, no confundir anestesia raquídea. Si a alguien, por ejemplo, le operan del menisco de la rodilla, le van a poner anestesia raquídea. Le pinchan en L3, L4, en el espacio intradural, y eso pasará a las horas, pasa. Pero si alguien va a tener un niño, en el parto te ponen anestesia epidural, que la administración es parecida, solo que se busca otro espacio, que es el espacio epidural. Cuidado porque si trabajáis al final en hospitales y tal, hay personas que tienen una anestesia puesta, un catéter puesto para anestesia raquídea o epidural y la sensibilidad baja mucho, obviamente. Esas personas no van a tener sensibilidad en las piernas. Y si estamos realizando una sesión de fisioterapia y aplicamos calor, estimulación eléctrica, podemos ocasionar una quemadura grave. Entonces hay que tener cuidado con eso. Personas que están con tratamientos anestésicos crónicos, hay que tener, en general, ya hablo de epidural, raquídea o cualquier tratamiento anestésico crónico, hay que tener mucho cuidado en la sesión de fisioterapia, porque hay manipulaciones o aplicación de calor o crioterapia o estimulaciones eléctricas que una persona no lo aguantaría y esta persona lo va a aguantar, pero vamos a hacer haciendo el daño igual. Bueno, y para acabar, no quiero que os aprendáis el cuadro de pe a pa, simplemente que veáis un poco los extremos. Bupivacaína y tetracaína, los más potentes y por tanto los más tóxicos. Esto, como veis, va siempre de la mano. A más potencia, más toxicidad. Es muy raro ver que vaya al contrario. Normalmente va siempre de la mano. Y son los de duración de acción más larga y algunos por comentar alguno con menos potencia, con menos toxicidad, la procaína, que comentaros es el primer fármaco sintético que se produjo después de la cocaína, después del boom de la cocaína. Bueno, pues con esto hemos acabado el primer bloque de temas. Hemos visto analgesia, hemos visto bastantes estrategias para los analgésicos. Después de una primera, digamos, introducción fisiológica del dolor, vimos un poco las estrategias de opioides, otras estrategias como marihuana terapéutica, sumatriptán, en fin, varios fármacos analgésicos. Después nos metimos con la inflamación, vimos sobre todo los AINES, que son con mucho los más utilizados, pero vimos también otros, glucocorticoides, por ejemplo. Y ahora hemos visto analgesia desde el punto de vista de la anestesia local. ¿De acuerdo? Y lo dejamos aquí. El próximo tema vamos a hablar del dopaje.